La lluvia caía sin descanso aquella tarde, golpeando con fuerza el asfalto gris de una calle poco transitada. Ana sostenía con esfuerzo un pequeño paraguas que apenas lograba cubrir su cuerpo del frío húmedo. Su figura parecía diminuta entre el ruido del viento y el agua que resbalaba por los vidrios empañados de los coches que pasaban a toda prisa. En sus manos, un ramo de rosas rojas, frescas, pero ya empezando a mojarse. Los pétalos brillaban con gotas de lluvia, pero nadie parecía prestar atención a aquella joven que vendía flores bajo el cielo encapotado. Las calles estaban vacías, y Ana sentía como sus pies se enfriaban con cada paso que daba para ajustarse bajo su pequeño refugio improvisado. El día había comenzado soleado, pero el clima cambió tan rápido que ni siquiera pudo preparar un lugar seco para proteger sus flores. Aún así, su determinación era firme. Necesitaba vender al menos unas cuantas para llegar a fin de mes. Con cada persona que pasaba sin detenerse, su corazón se apretaba un poco más. Pensaba en su madre, quien le había enseñado a cuidar de esas rosas con tanto cariño, y en cómo ese aroma le daba fuerzas para seguir. De repente, el sonido de un motor potente rompió la monotonía del silencio lluvioso. Un auto negro, lujoso y reluciente, frenó justo a su lado. Ana levantó la mirada sorprendida. Del vehículo descendió un hombre con un porte elegante, impecable, vestido con un traje oscuro que parecía hecho a medida. Sus zapatos brillaban bajo la luz apagada, y su paso era firme, seguro. Sin apresurarse, caminó hacia Ana, cruzando la calle desierta, ignorando la lluvia que empapaba su cabello y su ropa. El hombre se detuvo justo frente a ella, mirando fijamente el ramo de rosas que sostenía. Cerró los ojos por un instante y respiró profundo, como si el aroma de las flores despertara algo dormido en su memoria. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en aquella mirada, una mezcla de sorpresa, nostalgia y tristeza que la hizo temblar. «¿Qué te sucede?», pensó, pero se quedó callada, intrigada por la intensidad del momento. Después de unos segundos que parecieron eternos, el hombre abrió los ojos lentamente y dijo con voz baja pero firme: «Es increíble cómo un olor puede traer de vuelta tantos recuerdos». Ana lo miró detenidamente y notó que sus ojos tenían un brillo especial, casi como si hubiera viajado en el tiempo con solo inhalar ese aroma. La lluvia continuaba cayendo, pero a su alrededor todo parecía detenerse. El ruido del mundo se apagó por un instante, y solo quedaron ellos dos, unidos por ese instante de magia inesperada. Ana sintió que había algo más allá de la venta de flores. Ese encuentro tenía un propósito que aún no podía comprender. El hombre se presentó como Carlos. Explicó que había crecido en un pequeño pueblo donde las rosas eran el tesoro más preciado de su familia. Contó que su madre, una mujer cariñosa y fuerte, había cultivado ese mismo tipo de rosas durante toda su vida. Pero la vida los había separado, y hacía años que no sabía nada de ella ni de su pasado. Mientras hablaba, Ana no pudo evitar sentir una conexión profunda con aquel desconocido. Las lágrimas empezaron a nublar su vista, y una mezcla de esperanza y miedo llenó su pecho. ¿Podría ser ella parte de esa historia perdida? ¿Podría el simple aroma de sus flores abrir puertas que creía cerradas para siempre? Carlos miró a Ana con una expresión que combinaba duda y confianza, y le preguntó si podía conservar un ramo para sí mismo. Ana asintió, sin pronunciar palabra, entregándole cuidadosamente las rosas que aún quedaban secas en sus manos. Mientras las tomaba, sintió que algo importante estaba comenzando. Ambos sabían que ese encuentro no era casualidad, sino el inicio de un viaje hacia el pasado, hacia respuestas que habían estado esperando demasiado tiempo. Y así, bajo la lluvia que parecía limpiar el mundo a su alrededor, Ana y Carlos compartieron una mirada cargada de promesas, sin saber todavía qué secretos se revelarían. Carlos sostuvo el ramo de rosas con cuidado, como si en sus manos tuviera mucho más que flores.
La lluvia empezaba a disminuir, pero el cielo seguía encapotado, y el aire estaba cargado de humedad y misterio. Ana lo observaba en silencio, sintiendo que ese momento era mucho más importante de lo que parecía a simple vista. El hombre dio un paso atrás y miró alrededor, como buscando algo en aquella calle solitaria y mojada. «Sabes», comenzó con voz pausada, «estas rosas no solo tienen un aroma, tienen historia. Una historia que marcó mi vida, y que pensé que había perdido para siempre». Ana lo escuchaba con atención, mientras sus dedos jugaban nerviosos con el borde del paraguas. Carlos empezó a contar. Hacía más de 30 años, vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y jardines llenos de flores. Su madre era la reina de esas rosas. Cada planta llevaba su cuidado y su amor. Pero la vida, cruel a veces, separó a su familia. Su padre los abandonó y su madre desapareció sin dejar rastro cuando él apenas tenía 10 años. Desde entonces, Carlos había vivido en la ciudad, con recuerdos borrosos y un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Ana sintió un nudo en la garganta. La historia del hombre le recordaba a tantas otras que había escuchado en su barrio, a personas que perdían sus raíces sin poder volver a encontrarlas. «¿Y cómo encontraste estas rosas?», preguntó con voz suave, tratando de esconder la emoción que la embargaba. Carlos sonrió tristemente. «Buscaba algo que me conectara con ella, con mi madre. Durante años, revisé fotos viejas, cartas, y pregunté en cada rincón de la ciudad. Pero nada se parecía tanto a ella como el aroma de estas flores». Miró a Ana con una mezcla de esperanza y miedo. «Cuando vi que vendías estas rosas bajo la lluvia, algo en mí se despertó. No sabía qué, pero sentí que debía acercarme». Ana, conmovida por las palabras, sintió que algo dentro de ella también despertaba. La idea de que un simple ramo de flores pudiera unir dos vidas rotas le parecía casi mágica. «Tal vez», dijo con timidez, «podemos encontrar más respuestas juntos. No estás solo en esta búsqueda». Carlos la miró, agradecido por aquella propuesta. «No sé por dónde empezar, pero creo que contigo puedo encontrar el camino». Los dos se quedaron en silencio unos segundos, mientras la lluvia finalmente cesaba y un rayo de sol tímido comenzaba a filtrarse entre las nubes. El contraste entre la tormenta que acababa de pasar y la calma que llegaba parecía reflejar el cambio que ambos sentían en su interior. Decidieron caminar juntos unos pasos por la calle mojada, dejando que el sonido de sus pasos sobre los charcos rompiera la quietud. Ana le contó sobre su vida sencilla, sus días vendiendo flores para sobrevivir y las pocas alegrías que encontraba en cuidar de cada planta con dedicación. Carlos compartió fragmentos de su infancia, la ausencia que lo había marcado y la esperanza que aún guardaba. Mientras caminaban, Carlos notó un pequeño cartel en una esquina: Jardín Botánico Municipal. Sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y decisión. «¿Y si empezamos por ahí? Tal vez encontremos algún registro, alguna pista sobre el jardín donde mi madre trabajaba». Ana asintió, sintiendo que ese sería el primer paso para abrir las puertas del pasado. Caminaron hacia el lugar, sin saber que aquel día lluvioso y gris estaba a punto de convertirse en el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. En el camino, Carlos recordó momentos felices con su madre, sus risas entre los rosales, el olor a tierra mojada, y las tardes en que le enseñaba a cuidar las flores con paciencia y amor. Esos recuerdos lo llenaron de fuerza y le dieron la certeza de que encontraría respuestas, sin importar cuánto tiempo llevara. Ana miraba a Carlos y veía en él algo más que un hombre millonario, veía a alguien con un corazón lleno de heridas y esperanzas. Su encuentro no era solo casualidad, sino un puente entre dos almas que necesitaban sanar. Al llegar al jardín botánico, el aire parecía distinto, más vivo, cargado con el aroma de miles de flores y la promesa de nuevos comienzos.
Allí comenzarían juntos la búsqueda que, sin saberlo, los uniría para siempre. Carlos y Ana llegaron al jardín botánico, un lugar que parecía detenido en el tiempo, donde el aroma de las flores llenaba el aire y las hojas brillaban bajo las últimas gotas de lluvia. El edificio principal, antiguo pero bien cuidado, reflejaba la historia que ambos buscaban. Con paso firme, entraron en la recepción, donde una mujer mayor los recibió con una sonrisa amable. Carlos explicó su propósito con voz temblorosa, hablando sobre su madre y el jardín donde había trabajado años atrás. La mujer los escuchó atentamente, y tras un breve silencio, les señaló hacia un archivo antiguo. Aquí guardamos registros de los jardineros y empleados desde hace décadas. Tal vez puedan encontrar algo que los ayude. Ana y Carlos se dirigieron hacia el archivo, rodeados de estanterías llenas de papeles y fotos amarillentas por el tiempo. Cada documento parecía un testimonio de vidas que habían florecido y desaparecido, igual que las flores que ellos amaban. Ana tomó la mano de Carlos con suavidad, como para darle ánimos. Horas pasaron mientras revisaban nombres, fechas y fotografías. Entonces, casi al final de un libro grueso, Carlos encontró una fotografía en blanco y negro que le aceleró el corazón. Una mujer sonriente entre rosas, con los mismos ojos que él. Era su madre. Debajo, su nombre y el lugar de trabajo coincidían perfectamente con la historia que había escuchado de niño. Carlos miró la foto con lágrimas en los ojos. Ella estuvo aquí, en este jardín, mucho más tiempo del que pensé. ¿Por qué nadie me habló de esto? Ana sintió que el peso de la ausencia de esa mujer era un abismo entre ellos, pero también un lazo invisible que los unía. Decidieron seguir investigando y encontraron registros que indicaban que su madre había dejado el jardín para cuidar a su hermano pequeño, que había quedado huérfano. Carlos no sabía de la existencia de aquel hermano. Era como si, poco a poco, las piezas perdidas de su familia comenzaran a encajar. Mientras hablaban, el silencio del lugar se volvió cómplice de su emoción y sus preguntas. Ana le preguntó si quería conocer el barrio donde su madre había vivido. Carlos asintió con una mezcla de nervios y esperanza, preparado para enfrentar lo que encontraran. Al salir del jardín botánico, el sol finalmente rompió las nubes y un arco iris apareció en el cielo. Ambos sintieron que ese era un signo, una promesa de que la búsqueda estaba en camino de terminar, o al menos de transformarse en algo nuevo. Caminando por calles antiguas y silenciosas, llegaron a un vecindario modesto, con casas de colores apagados y jardines pequeños pero cuidados. Carlos reconoció algunos detalles que le recordaban las historias que su madre le había contado cuando era niño. En una pequeña casa al final de la calle, una mujer mayor los esperaba en la puerta. Su rostro se iluminó al ver a Carlos, y sin dudarlo, lo abrazó con fuerza. Era su tía, la hermana menor de su madre, quien había cuidado del hermano pequeño que Carlos desconocía. Las lágrimas corrieron libres mientras las palabras llenaban el espacio entre ellos. Carlos descubrió no solo que tenía un hermano, sino que su madre había vivido en ese vecindario, luchando por su familia mientras él crecía lejos sin saberlo. Ana observaba la escena con el corazón lleno. Sabía que aquel encuentro no solo unía a una familia, sino que sanaba heridas profundas. La historia que había comenzado con un ramo de flores bajo la lluvia se transformaba en un milagro de reencuentro y esperanza. Antes de despedirse, la tía les invitó a entrar y compartir una taza de café. Mientras hablaban, Carlos sintió por primera vez en mucho tiempo que su vida estaba encontrando un nuevo rumbo. Ana, a su lado, sonreía, orgullosa de haber sido parte de aquel momento. En el camino de regreso, Carlos y Ana caminaron juntos en silencio, dejando que las emociones fluyeran. Sabían que todavía quedaba mucho por descubrir, pero ahora no estaban solos. La familia,
Los recuerdos y el amor habían vuelto a florecer como aquellas rosas que Ana vendía bajo la lluvia. Carlos despertó aquella mañana con una mezcla de inquietud y esperanza. La conversación de la noche anterior seguía resonando en su mente. Su tía le había contado fragmentos de la vida que su madre había llevado después de que él desapareciera de su vida. Mientras miraba por la ventana, el sol iluminaba tímidamente la ciudad, como si el destino mismo quisiera darle una segunda oportunidad. Ana, a su lado, preparaba el desayuno con la serenidad de quien sabe que algo importante está por suceder. Después de un café silencioso, Carlos decidió que era momento de seguir buscando respuestas. Había tantas preguntas sin respuesta, tantas heridas abiertas que necesitaban sanar. Ana le acompañó sin dudar, y juntos planearon visitar la antigua casa de su madre, un lugar que aún guardaba secretos y memorias atrapadas entre sus paredes. La tía les había dado la dirección, advirtiendo que estaba abandonada desde hacía años. El camino fue corto, pero cada paso hacia aquella casa se sentía como un viaje hacia el pasado. La calle estaba cubierta de hojas caídas y el aire tenía un olor a nostalgia mezclado con tierra húmeda. Cuando llegaron, la casa apareció ante ellos, una construcción antigua, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de polvo, pero aún conservaba una belleza triste, como un recuerdo olvidado en el tiempo. Carlos se acercó lentamente a la puerta y tocó con suavidad. No esperaba respuesta, pero su corazón latía con fuerza. Ana, a su lado, observaba cada detalle con atención, como si pudiera leer las historias escondidas en las grietas del muro. Al entrar, un aire frío y rancio los recibió, mezclado con el olor de madera vieja y rosas marchitas. La luz entraba débil por las ventanas, iluminando fragmentos de un pasado congelado. En una habitación encontraron fotos viejas en un armario polvoriento. Carlos tomó una con manos temblorosas. Era una imagen de su madre rodeada de flores, sonriendo con la misma calidez que él recordaba. Entre los papeles también había cartas amarillentas, algunas con la letra de su madre, dirigidas a alguien que nunca habían enviado. La tristeza y el amor se mezclaban en esas palabras, revelando el sacrificio de una mujer que había luchado por su familia hasta el último momento. Mientras exploraban, Ana encontró un pequeño cuaderno escondido bajo una tabla del suelo. Lo abrió con cuidado y leyó en voz baja. Era el diario de su madre, lleno de pensamientos, sueños y temores. Allí, la mujer escribía sobre la soledad, la esperanza y la lucha constante para proteger a sus hijos. Carlos sintió que cada palabra era un puente directo a su alma, una conexión profunda que trascendía el tiempo. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. Carlos y Ana, conmovidos y silenciosos, comprendieron que ese lugar era mucho más que una casa vieja. Era el refugio de una historia de amor, dolor y coraje. Prometieron cuidar aquel legado y continuar la búsqueda de su hermano, a quien aún no habían encontrado. Antes de salir, Carlos tomó una última mirada al jardín descuidado, donde algunas rosas todavía resistían al abandono. Con un suspiro, decidió que debía restaurar ese lugar, no solo para honrar a su madre, sino para darle un nuevo significado a su propia vida. Ana le sonrió, apoyándolo en cada pensamiento y en cada paso. Al salir de la casa, la noche había caído por completo, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar como estrellas distantes. Carlos sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro le ofrecía una oportunidad real de sanar y reconstruir. Ana, a su lado, era más que una compañera de viaje. Era la luz que iluminaba su camino entre sombras. Juntos, emprendieron el regreso, sabiendo que el camino sería largo, pero también lleno de esperanza. Porque a veces, incluso en las lluvias más frías y oscuras, una flor puede volver a florecer con fuerza inesperada. Y esa flor, para Carlos y Ana, era la promesa de un nuevo comienzo.
Carlos despertó con un sentimiento extraño, una mezcla de inquietud y determinación que lo impulsaba a seguir adelante. Aquel día sabía que debía encontrar a su hermano, el eslabón perdido en la historia de su familia. Ana, que ya se había convertido en su compañera inseparable, lo miraba con ternura, sabiendo que este viaje no solo era sobre el pasado, sino también sobre la esperanza de un futuro mejor. Decidieron visitar la alcaldía del pueblo, donde esperaba encontrar registros oficiales, documentos que podrían revelar el paradero de aquel hermano desconocido. El edificio era antiguo, con grandes ventanales y un aire solemne que contrastaba con la emoción contenida de Carlos. La recepcionista los recibió con cortesía y les indicó el archivo municipal, un lugar lleno de papeles y libros donde se guardaba la historia de cada habitante del pueblo. Horas de búsqueda parecían eternas. Carlos y Ana revisaron actas de nacimiento, defunciones, matrimonios, con la paciencia de quien busca una aguja en un pajar. Finalmente, encontraron un nombre que resonó en sus corazones: Miguel, registrado como hijo de su madre, nacido poco después de su desaparición. La noticia fue un golpe inesperado, pero también una luz que iluminaba el camino oscuro que habían recorrido. Con la dirección de Miguel en mano, Carlos sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Quién sería ese hermano? ¿Cómo sería su vida? ¿Estaría dispuesto a conocerlo después de tantos años? Ana, siempre firme a su lado, lo animó a confiar en que el reencuentro sería posible. Llegaron a un barrio modesto, lleno de calles estrechas y casas pequeñas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, una mujer mayor abrió la puerta al sonido de sus golpes. Al escuchar el nombre de Miguel, su rostro se iluminó y los invitó a pasar. Ella resultó ser la abuela de Miguel, una mujer sencilla y amable que los recibió como si estuviera esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. La historia que la abuela contó fue tan conmovedora como inesperada. Miguel había crecido sin conocer a su hermano mayor, pero siempre había sentido un vacío, una parte de sí mismo que faltaba. La abuela lo había protegido y criado con amor, pero nunca le había ocultado la verdad sobre su familia. Carlos y Miguel finalmente se encontraron en el pequeño salón de la casa. Los dos hombres se miraron con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Las palabras sobrarían en ese instante, porque sus miradas decían todo: un reconocimiento profundo, una conexión que el tiempo no había podido borrar. Pasaron horas conversando, compartiendo historias, risas y lágrimas. Miguel habló de su vida sencilla, de sus sueños y de la ausencia que había sentido durante tantos años. Carlos contó su propio viaje, sus búsquedas y las preguntas que finalmente empezaban a encontrar respuestas. Ana observaba en silencio, con una sonrisa en el rostro, sintiendo que aquel encuentro era el verdadero milagro de la historia. No solo un reencuentro familiar, sino la reparación de heridas que habían marcado a dos hombres durante toda su vida. Antes de despedirse, Miguel tomó la mano de Carlos y le dijo: «Siempre supe que te encontraría algún día. Gracias por no rendirte». Carlos, conmovido, respondió que la familia era lo más importante, y que nunca permitiría que la distancia borrara lo que los unía. Al salir de la casa, el sol brillaba con fuerza y el aire estaba lleno de un aroma especial, como si las rosas que Ana vendía bajo la lluvia también celebraran ese momento. Carlos y Ana caminaron juntos hacia el auto, sabiendo que su historia apenas comenzaba, pero que ahora estaba completa. El reencuentro no solo había sanado heridas, sino que había abierto la puerta a un futuro lleno de esperanza, amor y nuevas flores que crecerían con fuerza, incluso después de las tormentas más intensas. Carlos sintió un peso enorme levantarse de sus hombros después de reencontrarse con Miguel. Sin embargo, aún había un silencio incómodo que necesitaba romper. Entender por qué su madre los había separado y qué había pasado con ella realmente. Esa incertidumbre era un nudo en su garganta,
y no podía dejar que se convirtiera en una sombra permanente en sus vidas. Ana, siempre atenta, le tomó la mano y le dijo con calma que juntos descubrirían toda la verdad. Decidieron regresar a la alcaldía para revisar más documentos y buscar cualquier pista que pudiera esclarecer la historia de su madre. Mientras caminaban, Carlos recordó las palabras de su tía y la tristeza que sentía al pensar en aquella mujer que había sacrificado tanto. También recordó el cuaderno con el diario que Ana había encontrado en la antigua casa. Era un tesoro que contenía sentimientos y secretos. Al llegar a la oficina, comenzaron a revisar actas y archivos con paciencia y cuidado. Encontraron notas sobre una enfermedad que afectó a la madre de Carlos y Miguel, y cómo, al empeorar, tomó la difícil decisión de separarlos para asegurarles un futuro mejor. El médico había recomendado que uno de los niños viviera lejos, en un ambiente más estable, para evitar que la enfermedad afectara a ambos. Carlos sintió que la tristeza y el orgullo se mezclaban en su pecho. Su madre había luchado contra sus propios demonios para protegerlos, y esa revelación transformó el dolor en respeto. Mientras Ana tomaba nota de cada detalle, Carlos decidió que debía encontrar el lugar donde su madre pasó sus últimos días. La búsqueda los llevó a un pequeño hospital en las afueras del pueblo. Allí, el personal los recibió con respeto y les entregó un archivo médico, que confirmaba que la mujer que Carlos tanto amaba había fallecido años atrás, rodeada de cuidados pero sola en sus últimos momentos. Carlos cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran, liberando años de angustia contenida. Ana lo abrazó con fuerza, compartiendo su dolor y ofreciéndole consuelo. Sabían que ese capítulo era el más difícil, pero también el necesario para cerrar un ciclo. Ahora podían honrar la memoria de su madre y continuar con la familia que había dejado atrás. De regreso en la casa de la abuela de Miguel, los hermanos comenzaron a planear cómo reconstruirían sus vidas juntos. Hablaron de sueños, de perdón, y de cómo honrarían a la mujer que los había unido sin saberlo. Carlos sintió que, aunque el camino sería largo, nunca más estaría solo. Ana, que había sido testigo de cada paso, decidió ayudarles con un proyecto especial: restaurar el jardín botánico donde su madre había trabajado, un lugar que ahora representaba el renacimiento de su historia familiar. Carlos aceptó con entusiasmo, viendo en esa idea la oportunidad de transformar el dolor en belleza y esperanza. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo y emoción. Carlos, Miguel y Ana se entregaron a la tarea de devolver vida a aquel jardín olvidado. Plantaron nuevas flores, limpiaron senderos y compartieron risas y recuerdos. Cada rosa que florecía parecía contar una historia de amor, sacrificio y reencuentro. Mientras trabajaban, Carlos comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que había acumulado, sino en las personas que lo rodeaban y en las raíces que había redescubierto. Ana, con su sencillez y dedicación, se convirtió en la compañera perfecta para ese nuevo capítulo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Carlos se detuvo frente a un rosal recién plantado. Respiró profundamente el aroma de las flores y sintió una paz que no había conocido en años. Miró a Ana y Miguel, sabiendo que, juntos, habían convertido una historia de pérdidas en un legado de esperanza y amor. La lluvia que una vez había sido testigo de su encuentro inicial ahora parecía bendecir su futuro, recordándoles que incluso en los días más oscuros, siempre hay lugar para que una flor vuelva a crecer. El jardín botánico comenzó a transformarse lentamente en un lugar lleno de vida y recuerdos. Cada flor que brotaba parecía llevar el alma de su madre, y Carlos sentía que, con cada paso, estaba reconstruyendo no solo un espacio físico, sino también su propio corazón fragmentado. Sin embargo, a pesar del avance, una sombra persistía en su mente. Había una última pieza del rompecabezas que necesitaban encontrar para cerrar el círculo por completo. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín,
Miguel recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era de un hombre mayor que decía tener información sobre su madre y el pasado que hasta entonces les había sido oculto. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién sería ese hombre? ¿Qué secretos guardaba? Sin dudarlo, acordaron encontrarse al día siguiente en un café del pueblo. Cuando llegaron, el hombre los esperaba con una carpeta gruesa y un semblante serio. Se presentó como Julián, un antiguo amigo y colega de su madre en el jardín botánico. Con voz pausada, comenzó a relatar detalles que nunca habían escuchado: conflictos con la administración, sacrificios personales y decisiones difíciles que su madre había tomado para proteger a sus hijos. Entre las páginas de la carpeta había cartas, recortes de periódico y fotografías que mostraban una faceta desconocida de aquella mujer. Una luchadora incansable que había enfrentado no solo enfermedades, sino también injusticias que la habían marcado profundamente. Julián explicó que, en sus últimos años, ella había intentado denunciar ciertas irregularidades en el jardín, pero su voz fue silenciada. Carlos y Miguel escuchaban atentos, sintiendo cómo esa nueva información añadía complejidad a la historia que creían conocer. Ana, a su lado, tomaba notas y preguntaba con delicadeza, buscando entender cada detalle. La revelación sobre esas injusticias les hizo ver que el sacrificio de su madre había sido aún mayor de lo que imaginaban. Decidieron investigar esas denuncias, convencidos de que honrar la memoria de su madre también significaba limpiar su nombre y exponer la verdad. La búsqueda no sería fácil. Sabían que se enfrentaban a intereses poderosos que preferirían mantener todo en silencio. Pero esa determinación les dio fuerza para continuar. Mientras tanto, en el jardín botánico, el trabajo seguía su curso. Las flores crecían con vigor, y la comunidad del pueblo comenzó a interesarse por el proyecto. Muchos recordaban a la madre de Carlos y Miguel con cariño, y la idea de restaurar el jardín se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Una noche, mientras revisaban documentos en la casa de Miguel, recibieron una visita inesperada. Un hombre vestido con traje oscuro les advirtió que dejaran de investigar, que algunas verdades podían ser peligrosas. Carlos sintió que el aire se hacía más denso, pero su espíritu no se quebrantó. No podemos retroceder ahora, dijo firme. El miedo dio paso a una nueva fuerza. Carlos, Miguel y Ana comprendieron que su lucha era más grande que ellos, que representaba justicia para su madre y para todos los que habían sido silenciados. Decidieron buscar apoyo en periodistas locales y organizaciones de derechos humanos para sacar a la luz la verdad. Día a día, la historia comenzó a tomar fuerza en el pueblo. El jardín botánico se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían escuchar y apoyar. Carlos sentía orgullo y responsabilidad, sabiendo que aquel lugar era ahora un testimonio vivo del coraje y la resiliencia de su madre. El viaje de dolor y descubrimiento que había comenzado con una simple flor vendida bajo la lluvia ahora se transformaba en una batalla por la justicia y la memoria. Ana, Miguel y Carlos sabían que el camino sería largo, pero juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Y mientras el viento susurraba entre las hojas del jardín, una nueva promesa se levantaba. Nunca más permitirían que la historia de su madre fuera olvidada ni distorsionada. Porque, al final, el amor y la verdad siempre florecen, incluso en los terrenos más difíciles. La lucha de Carlos, Miguel y Ana había transformado no solo el jardín botánico, sino también la conciencia de todo el pueblo. Las denuncias salieron a la luz, y con ellas, la verdad sobre los sacrificios de su madre se convirtió en un ejemplo de valentía para muchos. Pero aunque la batalla legal comenzaba a dar frutos, Carlos sentía que todavía quedaba algo por cerrar. El vínculo familiar que el tiempo y las circunstancias habían intentado romper. Una mañana, mientras regaban las flores que ahora lucían más vivas que nunca, Carlos recibió una carta anónima. En ella había una dirección y una fecha para una reunión.
sin titubear, decidió ir, acompañado de Ana y Miguel. El lugar era una vieja casona a las afueras del pueblo, un sitio que parecía olvidado por el tiempo, pero que pronto revelaría otro capítulo de su historia. Al entrar, un hombre mayor los esperaba. Se presentó como Roberto, el antiguo amigo de su madre, alguien que había guardado secretos por respeto y miedo. Roberto comenzó a contar cómo, durante años, había protegido a la familia, manteniendo la distancia para evitar ponerlos en peligro. Confesó que había tenido la esperanza de reunirlos, pero que las circunstancias no lo permitieron hasta ahora. Carlos escuchaba con atención mientras Roberto entregaba una caja con objetos personales de su madre, cartas nunca enviadas, fotografías, y un pequeño relicario con una rosa seca. Cada objeto hablaba de un amor profundo y de una vida marcada por la lucha y el sacrificio. En ese momento, Carlos sintió que el ciclo finalmente se cerraba, que la historia de su madre estaba completa. Después de aquella reunión, la relación entre los hermanos se fortaleció aún más. Compartían no solo sangre, sino también sueños y metas. Decidieron convertir el jardín botánico en un centro comunitario, un espacio para que la gente aprendiera sobre la naturaleza, el amor y la resistencia. Ana fue pieza clave en este proyecto, organizando talleres y actividades que pronto atrajeron a toda la región. Los meses pasaron, y el jardín se convirtió en un símbolo de renacimiento. Las rosas, antes solitarias bajo la lluvia, ahora crecían rodeadas de vida y esperanza. Carlos, Miguel y Ana celebraban cada logro con la certeza de que su esfuerzo había valido la pena. Una tarde, mientras caminaban entre las flores, Carlos recordó aquel día lluvioso en que todo comenzó. Miró a Ana y Miguel, y con una sonrisa, dijo: «Nuestra madre nos enseñó que, aunque la vida sea difícil, siempre hay belleza en la resistencia. Y nosotros hemos florecido juntos». El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. El aroma de las rosas llenaba el aire, un perfume que ahora representaba la fuerza de una familia reunida y la promesa de un futuro lleno de luz. Carlos supo que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, la verdad y el amor habían sanado las más profundas. Y así, bajo ese cielo abierto, con la lluvia como recuerdo y las flores como testigo, la historia de aquella vendedora de flores había encontrado su final feliz. Porque, al final, las flores no solo embellecen el mundo, también cuentan historias que jamás deben olvidarse.